¿no? Son más o menos estos, son, seguramente ustedes en alguna oportunidad han tenido la oportunidad de ver, como por ejemplo en la fisura labiopalatina, tal vez hemangiomas, linfangiomas, ¿no? Se ve más en los niños. Vamos a ir a revisar cada una de estas patologías, ¿no? Tenemos el quiste del conducto tiroidoso. El conducto tiroidoso es el conducto donde pasa la tiroides, ¿no? En posición normal, donde se forma en la base de la lengua y se va a posicionar en su posición normal, ¿no? Eso debería obliterarse intraútero, más o menos a la octava de cada semana. Lamentablemente no sucede. Queda pues el conducto virtualmente abierto, ¿no? Y en algún momento se va a hacer real, ¿no? Sobre todo después de un proceso infeccioso, ¿no? Va a aparecer un aumento de volumen, así en la línea media, en la primera década de la vida, y tengo que hacer la evaluación. ¿Dónde podemos encontrar los quistes del conducto tiroidoso? En cualquiera de estas zonas, ¿no? Pero el 80% se va a encontrar aquí a la altura del hueso hioides, ¿no? Está en la línea media, en la primera década de la vida, y mujeres en frecuencia igual que varones, ¿no? El conducto debería obliterarse entre la octava, o sea, semana intraútero, lamentablemente no sucede, ¿no? Otro concepto que debemos tener en cuenta es que como atraviesa la tiroides, obviamente va a quedar restos tiroideos en el 62% de los casos, ¿no? Ahí está, ¿no? Un paciente de primera década de la vida, línea media, una masa, aumento de volumen, ¿no? Y dentro del cuadro clínico, ¿no? Masa, línea media, ¿no? Y la característica importante es si uno le invita al paciente a expulsar la lengua, sacar la lengua, este tumor va a ascender. Y si uno le pide retroducir la lengua, va a descender. Es una de las características más importantes de esta patología. Dentro de la ayuda diagnóstica de imágenes, la ecografía, pero la ecografía tiroidea, porque debemos corroborar que la tiroides está en posición normal, ¿no? Tanto la ecografía como la gamografía debe ser tiroidea, ¿no? Aparte del quiste, y el BAF, ¿no? Para corroborar. Diagnóstico diferencial, ¿no? Estas masas, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con todo lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Puede ser un ganglio, un lipoma, un tiroides ectópico, puede ser adenopatías, adenoma tiroideo del istmo, también muy alta, pero sí podría darse, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, se llama Sistran o Sistron, ¿no? Donde vamos a incluir la exéresis del cuerpo del hioides, ¿no? Ahí está. Exéresis del quiste más el cuerpo del hioides. Ahora, este quiste se puede infectar y se puede drenar espontáneamente o cuando esté infectado hay que drenarlo. Y posterior al drenaje, pasado ya tratamiento médico, sigue drenando y sigue drenando y sigue drenando, ¿no? Una secreción mucoide, tipo salival. ¿Qué ha pasado? Era un quiste tirogloso, pero se ha fistulizado, ¿no? Es una fístula, el conducto tirogloso, ¿no? Y el tratamiento también es lo mismo. Sistran es el mismo tratamiento. Esta es otra patología congénita que es más frecuente en la segunda y tercera década de la vida, ¿no? Entonces, en la década de ustedes, ¿no? Y se va a presentar más en varones, y como ven, se va a presentar una masa lateral delante del esternocleido mastoideo y por debajo del ángulo de la mandíbula, ¿no? Es una masa lateral, blanda, ¿no? Y de acuerdo a la interpretación, es una malformación del aparato branquial, ¿no? Que corresponde a la segunda bolsa branquial, que tiene lugar más o menos en la tercera, cuarta semana de vida embrionaria, ¿no? Más común en varones, segunda y tercera década de la vida, ¿no? Otra teoría dice que una faringitis, amigdalitis, haría que el epitelio escamoso se desplazaría por vía linfática, llegaría a los ganglios y ahí empezaría crecer, ¿no? Para producir un quiste, ¿no? Y una tercera teoría donde dice que estos quistes tendrían origen, ¿no? En tejido parotídeo, porque se han encontrado células parotídeas. Estas son las tres teorías. La más aceptada es la malformación del aparato branquial, ¿no?
Hay una clasificación de Bailey, ¿no? Del segundo arco branquial, un tipo 1, bastante superficial, un tipo 2, adyacente a grandes vasos, un tipo 3, que va a pasar entre las carótidas, y un tipo 4, que va a crecer hacia la pared de la faringe, ¿no? Entonces, tenemos un tipo 3, ¿no? Entre las carótidas, ¿no? Y 4 que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Dentro del cuadro clínico, volvemos a repetir, una masa redondeada, blanca, lateral, delante del externo, debajo del ángulo de la mandíbula, ¿no? El color de la piel está normal, crecimiento lento, ¿no? Y su tamaño se puede variar, ¿no? Obstruyendo la vía aérea digestiva, ¿no? Produciendo disfagia, dificultad en la respiración, sensación de cuerpo extraño, rinolaria, voz engolada, ¿no? Y dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, la ecografía, el BAF, ¿no? Pueden encontrar cristales de colesterol, patognomónico de quiste branquial, y en definitiva la anatomía patológica, ¿no? Para planear de repente el tratamiento, siempre la tomografía con sustancia de contraste, la resonancia magnética. Y aquí podemos tener un tipo 1 superficial, un tipo 2 adyacente a los grandes vasos, y un tipo 4, ¿no? Obstrucción de vía aérea digestiva. Diagnóstico diferencial. Bueno, las masas en el cuello en realidad puede llevarse a múltiples causas, ¿no? No necesariamente vamos a ir a decir esto, ¿no? Lo primero que podemos pensar es que sea un absceso. La otra, un ganglio, ¿no? Una adenopatía, un quiste de glándula submaxilar, un quiste dermoide puede ser, ¿no? Un glomo carotidio, un linfangioma, puede ser un quiste de retención de la glándula, puede ser un hemangioma, un lipoma, un leomioma, neuroenoma, un linfoma. Todas estas causas pueden ser un tumor a ese nivel. Por eso hay que hacer todo el descarte de cada una de estas patologías para después llegar al diagnóstico de un quiste branquial, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, extirpación del quiste. Esta es otra patología congénita, ¿no? Que son los tumores vasculares, a pesar que son benignos, ¿no? Pueden ser muy aparatosas, ¿no? Y procede del término griego que significa literalmente tumor de sangre. Miren cómo puede ser aparatoso, puede comprometer la visión, ¿no? Entonces, el hemangioma consiste pues, en un crecimiento descontrolado de las células que forman los vasos sanguíneos, ¿no? A pesar que es una tumoración benigna, ¿no? Es una malformación vascular y puede traer múltiples complicaciones, ¿no? Desfiguración y pérdida de función, sobre todo cuando se encuentra en periorbitario, ¿no? Más frecuente lo encontramos en la cara, cabeza, el cuello, más o menos 80%, más o menos así, por eso es que lo tocamos en este capítulo. Otro concepto que nos hacen presente es que, si bien es cierto, el 30% lo vamos a ver al momento del nacimiento, muchos de ellos van a ir apareciendo al primer mes de vida. Es más frecuente en prematuros, en raza blanca y en mujeres por el efecto estrogénico que estimula el crecimiento, el número y tamaño de las células, ¿no? Entonces, mucho aparece en la cara, cuello cabelludo, párpados, nariz, pues por eso que lo vemos en este capítulo. ¿Cuál es la teoría? Bueno, se plantea que la falta de oxígeno en la placenta durante los primeros meses de gestación podría producir alteración en la circulación placentaria, ¿no? Conllevando a una hipoxia, falta de oxígeno en las células que forman los vasos sanguíneos, ¿no? Lo que los estimularía y haría proliferar sin control, ¿no? Ese es el planteamiento de lo que es el hemangioma, ¿no? Tiene 3 fases de evolución: una fase de crecimiento, una fase estacionaria y una fase involutiva. La fase de crecimiento del primer mes hasta el primer año de vida, ¿no? Va a ir creciendo, va a haber una fase estacionaria y una fase involutiva donde el hemangioma va a perder brillo, ¿no? De color rojo se va a tornar gris, pálido, el tumor se aplana, se ablanda y desaparece en forma total o parcial, ¿no? ¿Cuánto tiempo esperamos para que regrese en torno a total o parcial? Bueno, hay varios estudios, ¿no?
Por ejemplo, acá dice que el 80% aproximadamente va a evolucionar a los 5 años. Aquí tenemos otro estudio que dice que el 50% evoluciona a los 5 años, el 70% a los 7 años, el 90% a los 9 años. Pero va a haber un 20 a 30% que definitivamente no evoluciona o lo hace en forma incompleta. Entonces, en estos casos, debemos plantear el tratamiento, ¿no? Antes de ver el tratamiento, vamos a ver la clasificación. Tenemos hemangiomas capilares, ¿no? Sí, capilares, donde vamos a tener proliferación de capilares de calibre normal. Por lo general es plano, va a desaparecer en la digitopresión. Después tenemos los hemangiomas cavernosos, donde se van a caracterizar por espacios grandes, cavidades dilatadas, hacen sobresaliencias de la piel, ¿no? Y forman extensos lagos llenos de sangre, ¿no? Los mixtos que van a tener más características. Dentro de la sintomatología, bueno, el capilar son rojo vinoso, plano, a la digitopresión desaparece, mientras que los cavernosos son más bien de color azul oscuro y hacen sobresaliencia de la piel, ¿no? Una característica importante es que se tornan turgentes al esfuerzo, ¿no? Al llanto, ¿no? Se pueden observar que se tornan turgentes, ¿no? Los exámenes de diagnóstico que sí son exámenes especiales, desde la ecografía, empezamos con la ecodoppler, para ver diferencia de flujo, ¿no? Es alto flujo, bajo flujo, ¿no? Ya no la TEN, sino el angioten, ¿no? El carótidas, la angioresonancia, ¿no? Para ver infiltración a tejidos profundos, delimitar a qué grupo ganglionar está comprometido, planos faciales o vasos principales, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, en la cara, desfiguración. En los ojos, en la visión, ambliopía, ceguera, astigmatismo. En el tracto respiratorio, obstrucción, por ejemplo, dificultad respiratoria, disnea, estridón. En el tracto gastrointestinal, sangrado, ¿no? Bueno, entonces teniendo en cuenta que hay 3 etapas, ¿no? Entonces debemos ver en qué momento hacemos el tratamiento, ¿no? Primero, depende del tipo, la localización, la edad del paciente y la extensión de la enfermedad. Puede ser que esté en una fase recién estacionaria, fase evolutiva, ¿no? Pero de repente está creciendo muy rápidamente, muy ampliamente y requiere hacer un tratamiento, ¿no? Depende de la edad del paciente, ¿no? Es muy pequeño, de repente está evolucionando, hay que esperar hasta cuánto tiempo va a evolucionar, ¿no? Entonces, este es un algoritmo más o menos que nos lleva a plantear algún tipo de tratamiento, ¿no? En la fase proliferativa, si está creciendo muy rápidamente, de repente tenemos planteamiento de tratamiento, ¿no? Y la fase involutiva, ¿no? Donde también podemos hacer el tratamiento. De repente no ha evolucionado completamente, y entonces aquí, si ustedes ven, aquí tenemos la cirugía, ¿no? Eso sí, para estadios tempranos no está recomendado la cirugía, ¿no? Y otro de los que sí se puede hacer uso también en todas las etapas, ustedes ven en todas las fases, láser, y aquí láser. El problema del láser es para componente superficial, ¿ya? Y no es para componente profundo. Entonces, para componente profundo sí la cirugía. Y otro tratamiento, sobre todo esta fase proliferativa temprana, los corticoides sistémicos. Eso todavía ahora sí se usa, pero hay otros tratamientos que no se ven. Entonces, el tratamiento siempre es expectante. Cuanto más pequeño es el niño, tanto más conservador, ¿no? De un ser, ¿no? Lo que hacemos es medimos, fotografiamos y tranquilizamos a los padres, ¿no? Y esperar, ¿no? Que evolucione, que disminuya, ¿no? Pero si tenemos que hacer un tratamiento, vamos a ver algún tipo de tratamiento que se recomienda, ¿no? Corticoides que pueden ser sistémicos, la Dexa que se conoce mucho, la Dexa, pero puede ser la prednisona, la prednisolona también. También administración intralesional con triamcinolona, pero es para hemangiomas pequeños. También hay cremitas tópicas como el clobetasol, ¿no? Son pequeñas.
Otro de los medicamentos que se usa hoy en día es el propanolol. El propanolol se descubrió en forma accidental en Bordeaux, Francia, en 2007 aproximadamente. En un caso de un paciente que estaban tratando con corticoides, el corticoide se da a altas dosis, ¿no? Entonces el paciente hizo una complicación al corticoide, es una cardiopatía, y por ende se le dio propanolol, ¿no? Al terminar el tratamiento, lo que observaron era que desapareció el hemangioma. A partir de ahí ya entran los protocolos el tratamiento con propanolol, ¿no? También tenemos la interferón alfa 2A, ¿no? Para disminuir, para desaparecer, ¿no? En casos de lesiones planas se puede usar también nieve carbónica. Y el tratamiento quirúrgico habíamos dicho láser, ¿no? Para componente superficial y bueno, el quirúrgico, ¿no? Para componente profundo. El problema del quirúrgico, el riesgo de hemorragia, ¿no? El riesgo de hemorragia se considera un tanto peligrosa, ¿no? Y por eso es que no se recomienda, sobre todo en la primera fase, ¿no? De evolución. ¿En qué casos indicamos tratamiento quirúrgico? Cuando está cerca de los ojos, hay una obstrucción visual, aérea o digestiva, entonces se recomienda tratamiento quirúrgico. O hay sangrado recurrente, ulceraciones, compresiones. De repente ya involucionado, pero hay una cicatrización inaceptable, quedó un resto fibroso tumoral, la piel quedó expandida. Ahora la explicación es muy sencilla, necesidad de procedimientos múltiples. En ese caso, o también estamos sospechando de que la lesión no sea un hemangioma, sino de repente otro tipo de malformación arteriovenosa. En ese caso, se está recomendando la cirugía, ¿no? Pasamos a otro tema, el linfangioma. Es una anomalía del crecimiento en la evolución normal del sistema linfático, ¿no? 65% lo vamos a ver al nacimiento, pero 80-90% lo vemos al segundo año de vida. O sea, mayormente ese niño, por eso lo revisamos acá. Pero habíamos mencionado que lo podemos ver en adultos bastante raros, pero de todas maneras podemos verlo en adultos. Es más frecuente en el izquierdo por la presencia del conducto torácico aquí, ¿no? 75% lo encontramos en el cuello y por eso lo estudiamos acá, pero lo podemos encontrar en retroperitoneo, en pelvis, en mediastino, región inguinal, ¿no? Existen dos teorías, la teoría centrífuga, ¿no? Donde el origen de los vasos linfáticos se darían venas preexistentes, y la teoría centrípeta, ¿no? Un origen independiente y luego se van a unir a las venas. Son lesiones quísticas, ¿no? De origen linfático. Se cree que es una falla congénita del brote linfático, ¿sí? Por lo general están en el triángulo posterior, están revestidos por endotelio. Son cavidades multiloculares y continúan produciendo líquido linfático. Hay tres tipos, quístico y cavernoso. Quístico, una sola gran cavidad, el cavernoso, múltiples cavidades, y el mixto, que van a tener ambas características, ¿no? Dentro del cuadro clínico es una masa blanda, remitente, tamaño variable, y una de las características es que pueden ser transiluminantes a la luz. Y cuando se infectan, pueden producir, o hay trauma, pueden tener un crecimiento muy rápido, ¿no? Diagnóstico diferencial con todos los tumores que ustedes pueden tener, ¿no? Con quiste branquial, hemangioma, linfoangioma, quiste blancas salivales, tumores, lipomas, con todo este es el diagnóstico diferencial. Complicaciones, obstrucción de la vía aérea, obstrucción de la vía aérea. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, la ecografía, la tomografía con contraste y el BAF para comprobar el contenido linfático, ¿no? Diagnóstico diferencial, quiste glándula salival, linfoangioma. Tratamiento, cirugía o cloroterapia. Bueno, son lesiones, las lesiones son lesiones benignas, pero alto riesgo de complicaciones postoperatorias, ¿no? Entonces, por eso a veces se intenta el tratamiento conservador. Los riesgos de cirugía son complicaciones postoperatorias 30%, mortalidad 65%, bastante alta, secuelas por lesión permanente 30% y recidiva de 11-52% también bastante alta, ¿no?
Por eso se puede usar sustancias anquilosantes o K432. ¿Listo? Antes, después, este es el OK432 que se ha usado en otros países sin cirugía y pueden ver los resultados, ¿no? Sobre todo cuando es nequístico, ahí pueden ver. Acá, dice que la izquierda más frecuente, ahí está el resultado, ¿no? Ok, vamos a pasar a otro tipo de patología que ustedes ya lo conocen, la fisura labiopalatina. Están afectadas el labio, el rebollo alveolar y el paladar. Esta es una malformación del aparato bronquial también. Dentro de la clasificación tenemos fisura labial. La labial puede ser completa e incompleta, palatina sola, completa e incompleta, labiopalatina completa, puede ser unilateral, bilateral y con simetría. Vamos a ver las imágenes mejor. Listo. Fisura labial incompleta, ¿no? Izquierda. Fisura labial y rebollo alveolar izquierda incompleta. Fisura labial y rebollo alveolar incompleta. Fisura labial izquierda, fisura labial y rebollo alveolar derecho. Fisura labial bilateral y rebollo alveolar bilateral, ¿no? Incompleta, simétrica. Fisura palatina sola, ¿no? Fisura palatina, ¿no? Fisura palatina sola, incompleta, ¿no? Paladar blando, paladar duro está conservado. Fisura paladar blando, ¿no? Parece una úvula bífida, pero es una fisura de paladar blando. Acá también fisura de paladar blando. No, y esas son las más extensas, fisura labiopalatina, que es una lateral, bilateral, aquí está. Fisura labiopalatina izquierda incompleta, fisura labiopalatina izquierda completa, ¿no? Fisura labiopalatina bilateral, ¿no? Completa derecha, incompleta izquierda. Y estos son los más extremos, ¿no? Fisura labiopalatina bilateral, completa, asimétrica y completa asimétrica. Es de los más complejos para recuperar la funcionalidad, ¿no? Proviene de un mal desarrollo del aparato branquial al no fusionarse la premaxila con los procesos laterales, bueno, que debería producirse entre la 9ª y 13ª semana intraútero. Lamentablemente no sucede y bueno, nacen con una fisura labiopalatina. ¿Cuáles son los factores? 30% están asociados a factores genéticos. Se va a encontrar en su familia algún antecedente familiar, pero 70% van a ser ambientales. ¿Cuáles serían esos ambientales? Nutricionales, uno, el primero, ¿no? Déficit de ácido fólico 3 a 4 meses antes del embarazo. Sustancias tóxicas como talidomida, que antiguamente se usaba para el tratamiento de las náuseas, los vómitos en las embarazadas, hoy ya no se usa. Endocrinológicos, infecciosos, la rubiola en el primer trimestre, ¿no? Hoy con las vacunas se está controlado, se está bastante controlado. Últimamente hemos tenido, sí, ciertamente, ya baja incidencia de fisura labiopalatina. También otros asociados a la concepción, alteraciones cromosomales, ¿no? Post pandemia hemos tenido realmente baja incidencia de fisura labiopalatina. Complicaciones. Bueno, ¿qué nos va a producir? Trastorno funcional, ¿no? Regurgitación láctea en las vías aéreas, dismorfia facial, defecto en la fonación, tendencia a amigdalitis, otitis, faringitis, malposición dental, dificultades en la amamantación, infecciones del oído, pérdida auditiva, retrasos del habla y del lenguaje, problemas dentales, ¿no? Y en todo caso, la función nuestra de tratamiento es recuperar esas 4 funciones, ¿no? Lo más cercano posible a lo normal. La función estética, la función respiratoria, masticatoria y deglutitoria y fonatoria, ¿no? Entonces tenemos un tratamiento multidisciplinario que incluye tratamiento quirúrgico, ortopédico, ortodóntico, logopédico, ¿no? Tratamiento también, habíamos dicho, 30% puede estar asociado a un gen, evaluación por geriatría, ortopedia maxilar, cirugía plástica, lo que es el labio, maxiloflexión, lo que es paladar, otorrino, todo lo que es otitis, ¿no? Ortodoncia, todas las malposiciones dentales. Bueno, de inicio, cuando un niño nace, lo primero que no puede hacer, sobre todo de la completa, es no puede amamantar, no puede amamantar de la mamá o tomar la tetilla, ¿no? Entonces,
hay estas tetinas ortopédicas que son anchas, que lo que produce es tapa la fisura y entonces el niño puede hacer tranquilamente la succión, ¿no? La presión negativa. En todo caso, también, en todo caso, si es muy grande, de repente lo que se hace es confeccionar estos sucesores palatinos. Aquí se está tomando el modelo, aquí está el modelo, y aquí ya está confeccionado, y aquí ya está haciendo uso acá un niño, ¿no? Su oclusor palatino, aquí está más o menos así. Y entonces ya puede hacer una succión negativa de la mamadera, ¿no? Que lo está usando, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico viene a los 3 meses, ¿no? De inicio, la cirugía del labio, ¿no? Se llama quiroplastía, ¿no? Y la técnica de Miller es el que da mejor resultado en cuanto a labio largo y la conformación del arco de pupila y de la nasal, ¿no? Quiroplastía, la cirugía del labio. ¿No? Y ahí está. Sí. Otro de los tratamientos es la estafilografia o uranostafilografia, que es la cirugía de parada. Esto se da a los 18 meses, año y medio, ¿no? Antes de los 2 años de edad, ¿no? Y se intenta cerrar, ¿no? La fisura con los bajos laterales, ¿no? Ahí está, uranografía. Y hay otros tratamientos porque no termina el tratamiento ahí con eso, no hay tratamientos adicionales de labio, nariz, paladar. La idea es conseguir al final una apariencia y habla normal, ¿no? Por ejemplo, la nariz a veces se pospone cuando ya ha terminado el crecimiento definitivo, ¿no? Para que las cicatrices ya no puedan ser más perceptibles, ¿no? Esta es otra patología congénita, ¿no? Tortícolis miógena congénita, ¿no? Acortamiento de nuestra no queremos ver. Viene del tortus colum, del latín, que significa cuello torcido. Y aquí tenemos una imagen de un personaje del universal, ¿no? Alejandro Magno, que esa posición, ¿no? Antes no había fotos, pues no tenía la tecnología que tienen ahora, solo se expresaba mediante estas esculturas, ¿no? Entonces ahí la han representado así y se dice dentro de la historia que él había padecido de esta patología y por eso la retrataban de esa forma, ¿no? Entonces, la tortícolis miógena congénita es una enfermedad del cuello, ¿no? Que se da por un acortamiento del músculo esternocleidomastoideo. Lo podemos observar al nacimiento o de repente después de los 2 primeros meses. ¿Por qué se forma eso o cuál es la causa? Bueno, hay varias teorías. Una dice por la posición intrauterina, por la posición fetal, la compresión hacia la pared del útero, produce isquemia, regeneración, fibrosis, bueno, y acortamiento del músculo, ¿no? Otros dicen que ya habría una alteración arteriovenosa, vascular en el músculo esternocleidomastoideo, habría un sangrado, regeneración, fibrosis y acortamiento. Otra tercera teoría dice al momento del nacimiento, alguna dificultad, algún trauma, sangrado, regeneración y cicatrización, ¿no? Dentro de eso. Lo cierto es que nos muestran esta forma, ¿no? Lateralización de la cabeza, con mentón hacia el lado contralateral, acortamiento, dificultad de movimiento, ¿no? Y cuando son pequeños lo que podemos ver es una masa, ¿no? En el tercio medio del esternocleidomastoideo, y después va desapareciendo la masa y va reemplazándose con tejido fibroso, ¿no? Entonces aquí mayormente nos mandan porque un niño recién nacido de mes ha tenido un tumor en el cuello, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación para evaluar, ¿no? Y valorar. Puede decir asimetría facial, y el 75% de los casos se dice que estaría en el lado derecho, ¿no? Tal vez por la posición fetal, que es así, ¿no? Dentro del examen de seguida diagnóstica, la ecografía es realmente de mucha importancia, ¿no? Sobre todo para evaluar focos sanguíneos. La radiografía muchas veces para evaluar los huesos y la resonancia magnética para evaluar otros tejidos internos. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, es fisioterapia en el primer año de vida. El 90% va a responder a tratamiento y no va a necesitar ningún tipo de tratamiento adicional, ¿no? Tipos de ejercicios de estiramiento, de rotación, ¿no? Y tratamiento postural, ¿no? Colocar a veces
la cuna, en posición opuesta o frente a una ventana donde pueda producir estímulos visuales, estímulos de sonido, ¿no? Para que pueda estirar, lateralizar, mover el cuello, ¿no? Y el 90% va a responder a estos tratamientos, ¿no? Va a haber un 10% que va a requerir tratamiento quirúrgico. Y en ese caso, el tratamiento quirúrgico puede ser zeta-plastía o mioptomía, ¿no? Esa es la receta, la sección del músculo. Vamos a ver las imágenes. Ahí está, una mioptomía, ¿no? Entonces, la sección en sus 3 inserciones fibrosas, ¿no? De la mioptomía. Panatorticlia endógena. Obviamente, pasado el año de edad, no solo si la posición del cuello queda en esa posición que ustedes han visto, la columna, la parte ósea se va a conservar en esa posición. Entonces, al hacer el tratamiento no va a revertir. Y tenemos que hacer una reeducación con collarín, ¿no? Porque si no, va a volver a su posición. Aún se haga la cirugía, va a volver a su posición ya acostumbrada, ¿no? Vamos a ver otra patología congénita, un quiste de cola de ceja, ¿no? Esos son quistes dermoides o epidermoides. Mayormente se localizan en el rebordo orbitario, pero en este caso se colocan justo ahí, se ubican justo ahí, es muy frecuente, y en tercio externo de la ceja, ¿no? Y mayormente a veces las mamás los traen porque a veces concuerda con que se han caído, ¿no? Y dice, se ha caído del cochecito, se ha caído de la cuna, se ha golpeado, se ha hecho un chinchón, ¿no? Y no desaparece, ya pasó un mes, ya pasó 2 meses. Y a veces son coincidencias, lo que hay es una masa ahí, ¿no? Y hay que hacer la valoración, ¿no? Una ecografía, una radiografía, ¿no? Por lo general son quistes dermoides, ¿no? Y es una forma de teratoma quístico derivado del epitelio germinal embrionario, ¿no? Mayormente está en los ángulos de la órbita, pero lo podemos encontrar también en fontanela anterior, piso de la boca, protuberancia occipital, pabellón de la oreja. Lo podemos encontrar en varios lugares, pero cuando se ubica ahí, justo así le han puesto el nombre, ¿no? Quiste de cola de ceja. Dentro de ¿qué puede producir este quiste? Sí, lo que más complicaciones que puede producir es deprimir, ¿no? Depresión del hueso, que puede perforar la tabla externa, perforar la tabla interna y entrar en contacto con con las meninges y con el globo ocular, ¿no? Ese sería el gran problema que puede traer este quiste si no se opera a tiempo, ¿no? Y dentro de la clínica sí son masas, ¿no? El tercio externo de ceja, el tamaño puede variar de 1 a 2 centímetros y pueden ser blandos, pastosos, elásticos o fluctuantes. Variabilidad, ¿no? La piel está en calibre normal y en algunos casos pueden ser superiósticos, hay que tener bastante cuidado. Hay que abrir el periósteo para poder retirar todo el quiste porque si no vuelven a aparecer. El tratamiento es quirúrgico y se inicia antes de la niña, ¿no? Esta es otra patología congénita que seguramente ustedes lo conocen, ¿no? Produce el efecto, si no se trata, alteración en la pronunciación, sobre todo la R, ¿no? Una fibrosis del frenillo sublingual y atrapamiento del músculo geniogloso, ¿no? Dentro de la clasificación hay varias, es más simple cuando solamente compromete la mucosa, compuesta la mucosa y el músculo. También otra clasificación parcial o total, parcial solo hasta la mitad, total cuando toda la lengua va a quedar atrapada en el piso bucal. Tal vez esta nos sirva un poquito mejor. Es una clasificación basada en la longitud libre de lengua y se dice que la longitud libre de lengua es mayor o igual a 16 milímetros o a 1.6 centímetros, ¿no? Y tenemos una menor a esto, ya tenemos anquiloglosia, que lo podemos catalogar leve, moderada, severa o completa, ¿no? Entonces, una leve ya es de 12 a 16 milímetros. Una moderada ya corresponde a la longitud de lengua libre de 8 a 11. La severa de 3 a 7 milímetros. Y ya la completa menor de 3 milímetros. Ahí vamos a ver algunas imágenes. Acá puede ser 3, ¿no? Severa, ¿no? Acá severa y acá completa, ¿no?
¿no? Completa, ya ni puede sacar ni puede mojar el labio, ¿no? Este es un lactante, tal vez a veces esperamos, a veces con crecimiento se puede alargar, ¿no? Pero si no puede amamantar, en ese caso sí hay que hacerle el tratamiento, ¿no? Bueno, ¿qué alteraciones puede producir la anquiloglosia? Bueno, de inicio, cuando el niño nace, de repente no puede amamantar, ¿no? En ese caso estamos indicando el tratamiento de inicio, ¿no? Tratamiento quirúrgico, ¿no? En todo caso, ¿qué puede producir a la larga? Pues alteraciones del lenguaje, ¿no? Habíamos dicho que la R, pero no solamente la R, también la T, la D, la L y la N, ¿no? Los dentolinguales, eso puede interesar más o menos el 32%. Puede haber problemas mecánicos, crecimiento mandibular, se dice, ¿no? Entonces puede producir un prognatismo y una mordida abierta, ¿no? Indicaciones de tratamiento cuando en los pequeños lactantes hay dificultad en la amamantación, está indicada la cirugía. Y en los niños, antes que empiece a hablar, estamos hablando de 3 años más o menos, incapacidad de sacar la lengua, ligadura en forma de B, o adhesión excesiva al piso de boca, entonces el tratamiento quirúrgico, ¿no? En los niños ya más grandes, que de repente no se les ha identificado a tiempo, por ejemplo, es una niña grande, no se les ha indicado a tiempo, pero miren, como no puede ni siquiera humedecer el labio inferior, entonces también está indicada la cirugía. Pero no va a revertir su dicción, ¿ya? Toda la forma como habla, eso va a ser muy difícil, tiene que volverse a reeducar, ¿no? En los niños mayores puede producir alteración en la fonación y le puede ayudar, no va a mejorar completamente, pero tiene que ser toda una reeducación para que pueda volver a hablar o pronunciar bien, sobre todo la R, la N, ¿no? Si produce separación de los dientes, irritación, alteraciones periodontal, también se indica la cirugía, ¿no? ¿Qué técnica? Hay varias técnicas, ¿no? Desde frenulectomía, solamente corte, puede ser cuando está comprometido el músculo, miotomía, mioplastia del tejido grosso. Y en algunos casos no tanto, se hace centoplastia de alargue, ¿no? Y solamente para que lo conozcan, también hay el frenillo labial superior que produce esto, ¿no? Diastema, separación de los miembros. Esto sí se opera a partir de los 9 años, ¿ya? No, eso no se opera en pequeños, ¿no? Y el frenillo labial inferior, ¿no? Que mayormente no da gran problema. Hay otras patologías congénitas como los esquisis o lengua bífida, lengua pequeña, lengua grande, ¿no? Y aquí hay otras enfermedades congénitas, ¿no? Como la fístula preauricular, un orificio delante de la oreja, ¿no? Una malformación congénita del aparato branquial que puede simular un segundo conducto auditivo, ¿no? ¿Qué problemas nos puede traer esa fístula? Se puede infectar, ¿no? Pues está delante de la oreja, puede ser unilaterales, bilaterales, ¿no? Su longitud es variable, se puede infectar como esto, se puede ulcerar como esto, ¿no? Esos son, cuando ya ha dado signos de infección, ya el tratamiento quirúrgico está indicado, ¿no? Primero tratar el tratamiento médico de la infección o drenaje del absceso y posterior hacer el tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay algunos pacientes que no en toda su vida hemos tenido pacientes adultos, seniles, inclusive que han tenido esta fístula, pero nunca en su vida ha producido una infección. En ese caso, no necesariamente se podría indicar la cirugía, ¿no? Entonces, el tratamiento médico cuando hay infección y ya del definitivo, ya la cura quirúrgica, ¿no? de la malformación congénita, ¿no? Esta es otra malformación congénita, ¿no? Que se llama apéndice preauricular, ¿no? Que es una presencia de tejido de piel y tejido cartilaginoso, ¿no? Que simula pequeños pabelloncitos de oreja, ¿no? Por eso le dice poliotilia. En este tipo de enfermedad congénita no da ninguna alteración, complicación, ninguna complicación al respecto, ¿no? Entonces, en este caso solamente el tratamiento es por cuestiones estéticas y se puede diferir, ¿no? Mayormente las mamás lo traen antes que inicie el colegio, ¿no? Son piel excesiva con cartílago, ¿no? En realidad el tratamiento son laterales y laterales. El tratamiento más es por cuestiones estéticas. Puede estar asociados a otras enfermedades también, ¿no? El tratamiento consiste solamente en extirparlos,
¿no? Hay otras enfermedades congénitas también, como el seno branquial, ¿no? Es una malformación del aparato branquial. El tratamiento más se hace por motivos estéticos o también para evitar posibles infecciones, ¿no? Otras enfermedades congénitas como la fístula branquial, ¿no? La secreción permanente, lateral, restos branquiales, ¿no? Y este es un calendario quirúrgico de lo que se podría, de algunas patologías comunes. Anquiloglosia dice de 1 a 6 meses cuando es una alteración de la amamentación o si no ha tenido ese problema al inicio de la escolar. Tendido labial mayor de 6, 7, mejor a los 9 años. ¿No? Apéndice preauricular son estéticas, pueden diferir. Quiste de cola de ceja conveniente al año. Quiste pirogloso al diagnóstico. Resto branquial mayor de 1 año. Quiste branquial al diagnóstico. Fístula branquial 1 a 2 años. Y la tortícula endógena congénita a partir del año, los que no han seguido a fisioterapia. ¿No? Ok, ¿alguna pregunta con relación a este tema? Bueno, sé que es bastante, ¿no? Espero que lo lean con detenimiento, ¿no? Y puedan revisar cada una de las patologías, ¿no? Son 3 temas diferentes, totalmente diferentes, y en este capítulo hay varios temitas, son como 17 temas dentro de todo lo que es una congénita, ¿no? Espero que les sirva de alguna referencia y tengan al menos esta idea de que en la región de Caucito podemos encontrar múltiples patologías, ¿no? Las tumorales, desde las congénitas, traumáticas, seguramente cada una en su práctica van a ir viendo, ¿no? Pero hay múltiples patologías muy, muy diversas en esta región, ¿no? Que hay que identificar, ¿no? Para poder hacer el tratamiento, la derivación. No sé si tienen alguna pregunta. Les voy a recomendar que lean con detenimiento todos estos temas. ¿Ninguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar la clase de hoy. Gracias a todos. Gracias.